Ahora bien, estamos hablando de una izquierda con voluntad política de poder. Esta izquierda existe hoy en América Latina o por lo menos en la Argentina. Si uno mira Chile, uno puede darse cuenta que en Chile existe una tradición política directa donde la acción popular y la movilización, incluso por separado de organizaciones políticas, tiene un papel determinante. Y uno puede ver un fenómeno tan descomunal como un partido como la Democracia Cristiana, partido que produjo presidentes y divisiones políticas centrales en la historia de Chile, casi no tiene lugar en la constituyente chilena. Y al mismo tiempo, organizaciones que no existían y todavía no queda tan claro que existan, o por lo menos no han logrado estabilizarse políticamente, empiezan a tener un peso muy significativo en la conducción real del movimiento de masas. Creer que corrientes así existen en la lucha política argentina, a mi ver, es una exageración descomunal. Cuando uno mira las distintas organizaciones de izquierda con sus distintas posiciones, uno ve corrientes más o menos socialdemócratas, discursivamente más o menos duras, pero básicamente sin ninguna estrategia política que no sea presentarse a elecciones. Por eso, no se trata de desconocer la posibilidad de utilizar una campaña electoral, pero cuando una organización política no tiene más horizonte que la próxima campaña electoral, no se diferencia excesivamente de ninguna de las formas políticas que existen en la lucha tradicional argentina. Porque declamar izquierdismo sin responsabilidad de control político real es un ejercicio que a nadie se le escapa, no tiene demasiado costo. Al mismo tiempo que el famoso teorema por el cual la distancia al poder es la que determina el grado de radicalización discursiva y que la proximidad al poder te vuelve enormemente sensato, es una descripción muy real del funcionamiento de la política y una explicación muy clara de por qué esta radicalidad es más un enunciado que una política práctica real. El debate de esta izquierda hoy atrasa en todas las direcciones. Atrasa teóricamente porque no pueden entender que la teoría es un instrumento no menos fechado que el yogur. No pueden entender que Lenin es un pensador político de primera categoría, pero el mundo que Lenin pensó concluyó en 1946. Si se tiene en cuenta que Lenin falleció en 1923, está muy claro que era un hombre que tenía una mirada larga, pero una mirada larga no es una visión eterna, ni mucho menos. El mundo de Lenin ya tampoco existe y la guerra interimperialista de Lenin tampoco es una posibilidad. Y queda muy claro después de 1946, donde no hay ningún enfrentamiento interimperialista, sino retrocesos generales del imperialismo y la emergencia de nuevas formas nacionales. Ahora bien, estas nuevas formas nacionales anticoloniales que estallan a continuación de la Segunda Guerra Mundial no terminan en otra cosa que en revoluciones nacionales que se empiezan a descomponer una detrás de la otra, como toda revolución nacional que no ensamble dentro de un programa mayor que sea rehacer el mercado mundial en una dirección no capitalista. Esta lógica no solo no se ha ejecutado una sola vez, sino que ha mostrado cómo la única nación que hace una revolución nacional capaz de soportar esta transformación, que es China. China hace una revolución nacional en 1949, al mismo tiempo que la imposibilidad que la Unión Soviética le da
por tener un despegue sostenido, compartido y común, hace que, en definitiva, el planteo soviético sea o te sometés al diktat de Moscú o no jugás con nosotros. Y esto fue lo que pasó primero con Yugoslavia, después con China y después terminó pasando con todos. En consecuencia, cuando la crisis del muro de Berlín se suscita, está ya muy claro hace un rato bastante largo que todo eso no va a ninguna parte, que el estalinismo no es simplemente un programa liberal en política y profundamente reaccionario en todo lo demás, sino que es, por sobre todas las cosas, un camino nacional para la Unión Soviética, cuando ya no hay caminos nacionales posibles, y la ausencia de estos caminos nacionales posibles termina en la descomposición de la burocracia soviética y en su transformación final de la nomenclatura a una nueva burguesía donde los instrumentos semi-gangsteriles y los instrumentos semi-mafiosos y los instrumentos del periodo anterior se organizan una amalgama que arroja como resultado final a Vladimir Putin. Y está muy claro que Putin ni es la democracia, ni es el Estado de Derecho, ni es nada que ver con ninguna posición de izquierda, aunque pueda ser aliado militar de los chinos, y que el Partido Comunista Chino ha sufrido una transformación descomunal que no queda muy claro en qué dirección marcha, aunque es evidente que no se propone ninguna transformación socialista, ni que alienta al socialismo en parte alguna, pero al mismo tiempo el Comité Central del Partido Comunista Chino determina el comportamiento de la burguesía china, y no solo de la burguesía china, sino de toda la burguesía que tiene en China la fábrica mundial del mercado mundial. Esto es, se han terminado las producciones y ensambles nacionales, ahora la dependencia del mercado mundial es altamente homogénea y ahora queda muy claro que 300 o 400 millones de seres humanos son capaces de producir lo que necesitan los 7.500 millones de niatos que dan vueltas por este planeta. Entonces, cuando la productividad social del trabajo alcanza un rango que nunca obtuvo en la historia universal, cuando la izquierda está en condiciones de tener un programa global para un planteo que es materialmente posible, donde la riqueza no es un fenómeno a construir, sino un dato dado y cierto, y donde la posibilidad de garantizar todo para todos es simplemente una constatación estadística, en las mejores condiciones que el mercado mundial jamás ha construido, la izquierda realmente no existe. Y no existe, entre otras cosas, porque atrasa conceptualmente, porque no ha sido capaz de reelaborar el mundo, ya no en términos de vanguardia, sino ni siquiera en términos de retaguardia. Cuando Marx analiza el capitalismo y escribe El Capital en la década de 1860 en Londres, el capitalismo que Marx vislumbra existe en 2 docenas de fábricas inglesas, ni siquiera británicas, inglesas, y algunas poquísimas fábricas europeas que empiezan a desarrollarse, y Marx vislumbra la tendencia de ese comportamiento. Cuando Lenin explica el problema del imperialismo y de la guerra, lo está explicando mientras el imperialismo y la guerra empiezan a suceder, y organiza una estrategia para eso, que es la transformación de esas guerras en guerras civiles. Pues bien, entre 1917 y 1939 se desarrolla en Europa una colosal guerra civil en la que los trabajadores y el conjunto de los sectores populares son arrollados por el fascismo.
Sin embargo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el balance no es que el fascismo es derrotado por el Ejército Rojo y no por las sociedades que contienen esa pústula fascista, que son reconstruidas desde esa pústula fascista, disciplinadas en esos términos y nunca levantan la cabeza. No la levantan en Italia, no la levantan en Francia, no la levantan aunque hubo posibilidades y perspectivas, esas organizaciones políticas no se plantearon nunca más nada. Cook forma parte del último intento de izquierda que se produce en América Latina y ese intento debe ser repensado en estas condiciones. No consiste en leer a Cook para encontrar una receta que Cook tenga para entonces, sino en leer a Cook como Cook leyó su propio tiempo, con los problemas y el mapa de la actualidad que no pueden ser el programa y el mapa de John William Cook. Y esto no lo digo en su desmedro, sino en su defensa. Los programas de un dirigente revolucionario, los programas intelectuales y políticos son siempre programas fechados. Quien no pueda entender esta condición y no entienda que después de una derrota como la que venimos de sufrir, tenemos que pensar absolutamente todo de nuevo, no es de izquierda, simplemente es un charlatán que está organizando un kiosquito en el cual él pueda mojar las medialunas sin mancharse el saco.